Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver el capítulo número 8 de la unidad número 2 de Economía Política, conceptos fundamentales de Economía Política, y vamos a tratar el tema pobreza y desigualdad. Les voy a compartir una presentación. Vamos. Bien, pobreza y desigualdad. Entonces nos preguntamos, en este capítulo nos preguntamos, ¿cómo podríamos con la distribución de la riqueza o del ingreso resolver el problema de la desigualdad laboral y educativa? Ya vimos mercado laboral en su momento, también vimos distribución de la riqueza, que la realiza el Estado. Bueno, ¿cómo con esa distribución de la riqueza o del ingreso se pueden llegar a resolver esas dos desigualdades, la laboral y la educativa? Y vamos a decir que existe una relación estrecha entre el mercado laboral, distribución del ingreso y la desigualdad. Y nos preguntamos por qué existe esa relación estrecha. Al cabo de toda esta presentación nos vamos a dar cuenta cuál es la relación que existe y por qué. Dentro de una de las funciones del Estado es medir, tener ciertos parámetros, ciertos índices, ciertos indicadores que nos van diciendo la situación que existe de desigualdad o igualdad que tiene cada uno de los países. En este caso, estas tasas hablan de la relación entre grupos de población con determinadas características, según un conjunto de población. Acá la tenemos a Mafalda diciendo basta, ¿no? Porque basta en la desigualdad, tanto laboral como educativa, que es terrible. Y esas tasas podemos tener tasas de actividad, según cada actividad hay una tasa de empleo, si hay empleo, qué tasa de empleo tenemos, si es alta, si es baja, de desempleo, de subocupación horaria, recuerden que son los que se trabajan en forma parcial, de sobreocupación, que son los que trabajan más, y demandantes de empleo, que son aquellos que no tienen empleo y los demandan. Todos estos indicadores nos da la pauta a nosotros de si un país es considerado igualitario en cuanto a la relación que hay entre la distribución del ingreso, el mercado laboral y la parte educativa. ¿Y por qué se relacionan entre sí? ¿Solo bastan estos indicadores para evaluar la distribución del ingreso y la desigualdad? Nos preguntamos. Y en realidad no, tenemos que también hablar del tipo de empleo y tenemos que hablar también del mercado laboral. El tipo de empleo tenemos que tratar de ver la precariedad que hay en el mismo y la formalidad. Hoy por hoy, y especialmente cuando los países están en crisis, hay empleos que son muy precarios, que no tienen todas las condiciones de seguridad e higiene que tienen que tener, por ejemplo. Sin embargo, las personas los aceptan porque no les queda otra por una cuestión de necesidad, porque están en crisis, por ejemplo, ahora por el tema de la pandemia, o en cualquier país que esté en crisis por cualquier otra cosa. Se aceptan trabajos precarios precisamente por una necesidad de poder alimentarse como mínimo. Y la formalidad, ¿no? Está muy atado también a la parte de precariedad. La formalidad son aquellas personas que tienen un trabajo en blanco, un trabajo que tiene un recibo de sueldo, y a su vez su recibo de sueldo tiene los descuentos correspondientes para el día de mañana poder tener una jubilación, para el día del presente tener una obra social. Bueno, también se tiene que hablar de eso, no solamente las tasas que vimos recién, sino del tipo de empleo. Y del mercado laboral, promover un mercado laboral con mayor cantidad posible en blanco, o sea, mayor cantidad de personas que estén en blanco. Lamentablemente todavía existen personas que trabajan en negro y en situaciones muy precarias. Pero bueno, desde el Estado deberían de ocuparse con esa distribución del ingreso para poder resolver estos problemas y que esas desigualdades que existen en el mercado laboral, que a su vez están relacionados con la parte educativa, con la parte de educación, porque las personas cuanto más educación tienen son más complicadas de poder convencer de que algo precario está bien que sea así. En cambio, las personas que no tienen conocimiento, porque no van a la escuela, por ejemplo, es más fácil poder engañarlas de que lo precario está bien. Las mediciones sociales del mercado de trabajo. ¿Qué son o cuáles son las mediciones? Es la relación entre el empleo, la pobreza y la desigualdad. Y tiene indicadores tales como línea de pobreza, línea de indigencia, brecha de ingresos, pobreza estructural, presión tributaria. La línea de pobreza se relaciona con la canasta básica total, que es el valor total conformado
por la canasta de bienes de alimentos y de servicios, es decir, para comer y algún servicio, luz, gas, por ejemplo, básico. La línea de indigencia se relaciona solamente con la canasta alimentaria, comemos. Después si tenemos luz, si tenemos gas, es otra cosa, si tenemos agua, es otra cosa. Solamente es para comer. Acá tenemos, arriba está la fuente donde lo sacamos, la pobreza en la Argentina desde 1988 hasta el 2020 con el tema de la pandemia. Y vieron cómo va siendo, digamos que nuestra pobreza llegó a un pico muy alto de más de 55% en la crisis del 2001. Pero en la pandemia estamos superando el 40%. Entonces tenemos estos altibajos que hay con respecto a la Argentina, va dependiendo de las situaciones que estamos pasando, ¿no? La crisis del 2001 fue algo muy, muy difícil para la República Argentina, impactados como consecuencia de lo que había pasado en Estados Unidos y las Torres Gemelas. La hiperinflación de la década del 80 también fue muy importante, el índice de la pobreza en Argentina. Y ahora la pandemia está pegando muy fuerte con respecto a la pobreza también. Entonces, estos son los altibajos que demuestra este famoso índice, de cuanto más alto sea el índice, mayor es la cantidad de pobres que hay en la República Argentina. Después acá tenemos la evolución de las tasas de indigencia, pobreza no indigente, no pobres, y la población urbana de la Argentina, ¿no? Está en porcentaje, y va desde el 2010 hasta el 2020. Entonces ahí vemos cómo va fluctuando y efectivamente la línea de la pobreza en el año 2020, que fue en plena pandemia, superó el 40%, 44,20%. Después tenemos los pobres no indigentes, que es el 34,1%, y los indigentes el 10%. No debería de haber ni indigentes ni pobres, sin embargo hay. El Estado debe trabajar a través de sus políticas públicas y sociales, económicas públicas y sociales, debería trabajar para reducir este índice de la pobreza y de la indigencia, cuanto mucho más, para que la economía de un país funcione, porque si esa gente que es indigente o que es pobre puede superar su nivel de vida, consume, y si consume, las empresas van a seguir produciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque hay más personas que consumen sus productos o sus servicios. Entonces es toda una cadena. Acá tenemos las canastas básicas totales, que va desde el 2019 al 2021, y tenemos que, por ejemplo, la canasta básica era alimentos y servicios. La alimentaria era solo de alimentos. Esta es la básica, para una familia de 4 miembros. En febrero del 2019 era 26.785. En febrero del 2020, 39.615. Y en febrero del 2021, 57.997 pesos tendría que tener una familia de 4 miembros, papá, mamá y 2 hijos, para poder vivir solamente para comer y algún servicio. Luz, gas, agua, básico. O sea que en febrero del 2021, casi 60.000 pesos tendría que tener una familia para poder más o menos estar y no ser indigente o pobre. Después acá tenemos otro análisis un poquito más complejo, que habla de marzo del 2021, y acá está hablando de que una familia, para no ser pobre, necesita tener una canasta básica, es decir, para alimentos y algunos servicios, 64.026 pesos, en marzo del 2021. Y para no ser indigente, debería ganar 27.015 pesos, o sea, para solo poder comer. Una familia con 3 integrantes, esta es más chica que la de recién. La de recién era hasta 4 integrantes, esta tiene 3 integrantes. O sea, una familia de 3 integrantes, 20.448. De canasta alimentaria. Y de canasta básica total, 48.463. Ahora, si es de 4 integrantes, necesita 25.685 pesos para poder comer. Y 60.874 para comer y algunos servicios. Ahora, aún más grande, si las familias son de 5 integrantes, necesita 27.015 pesos para solo comer y 64.026 para comer y algunos servicios. En marzo 2021. Fíjense cómo esto ha complejizado la situación, porque hoy por hoy, ¿quién gana 64.000 pesos en la línea
digamos, baja el nivel social bajo, es muy complejo para una familia de 5 integrantes, o 48.000 para una familia de 3 integrantes. Es muy complejo llegar a esos sueldos, hoy por hoy, más producto también de la crisis mundial que se está viviendo por la pandemia. Sin embargo, es lo que se está necesitando. Porque existe inflación y porque el Estado de cada uno de los países debería ver la posibilidad de poder igualar estas famosas desigualdades a través de distintos métodos que pueden llegar a ser subsidios, que pueden llegar a ser obras públicas para generar empleo. Hay un montón de maneras que el Estado puede llegar a realizar esos ingresos que tienen, distribuirlos de manera tal de poder bajar un poco esa desigualdad que existe, tanto para la educación como para el trabajo. Y después hay un tema que se llama la brecha de ingresos, que también es muy importante analizarla, que es la diferencia entre la línea de la pobreza y las familias pobres. Hay una brecha bastante importante entre la línea de pobreza y las familias pobres, ¿no? ¿Qué se considera pobre y qué se considera a la línea de pobreza? La línea de pobreza tenemos una canasta básica total en donde consumimos alimentos y servicios, punto. Y existe una brecha de ingresos importante entre lo que se considera pobre a la línea de pobreza, porque realmente hoy la gente para llegar, las personas para llegar a esa canasta básica necesitan un salario que de repente no están pudiendo lograrlo. Hoy en día, producto de esta crisis mundial ocasionado por la pandemia. Y después tenemos una pobreza estructural, que también hay que tenerlo en cuenta, más allá de todo lo que estuvimos viendo, de las tasas, del tipo de empleo, del mercado laboral. La pobreza estructural es la satisfacción o no de ciertas necesidades, y acá hay que tener en cuenta 5 conceptos básicos que son muy importantes. Que la vivienda sea adecuada o no, si la vivienda es adecuada, por ejemplo. ¿No? La convivencia con hacinamiento crítico. Hay personas que no tienen baño, que van de cuerpo o hacen sus necesidades fisiológicas en un agujero. Y esto es real y todavía existe. Que no hay cloacas y que el agua no es potable y sin embargo la toman. Convivencia con servicios inadecuados, como por ejemplo el agua, que no es potable, no le llega la luz, no le llega el gas. Todavía existe en la actualidad en la República Argentina. Presencia de viviendas con altas dependencias económicas, es decir, que dependen absolutamente de su economía, depende, por ejemplo, de un apoyo estatal, o depende de la ayuda, o depende de comedores, poder comer, y en algunos casos vestirse también, porque hay comedores que se encargan de eso también. Viviendas con menores de edad en escolaridad, pero que no asisten. Hay muchísimas viviendas de gente pobre e indigente que tiene chicos, niños, que necesitan ir a la escuela y no van precisamente porque se sienten totalmente excluidos. Y no es que no tienen posibilidades, se sienten totalmente excluidos. Entonces ahí el Estado, desde la parte de educación, en las zonas precarias o en las zonas muy humildes, debería gestionar todo tipo de obras para acercar a esos niños a las escuelas. Por eso en una época estaba la famosa asignación familiar por hijo, que se les pagaba a las jefas y jefes de familia, que no tenían trabajo, pero sí que tenían hijos en edad escolar. Entonces los 2 requisitos necesarios eran que estén vacunados, o sea, que presenten la libreta de vacunación completa, y que los chicos tengan presencia en la escuela, que vayan a la escuela, que tengan regularidad en la escuela. Teniendo esas 2 condiciones, ANSES automáticamente depositaba, porque eso era toda información que se cruzaba por sistema, depositaban las cuentas en las cajas de ahorro que se abría a nombre del mayor responsable de las criaturas, para que pudieran seguir yendo al colegio, ser vacunados, comer bien. Igual con el ingreso que recibían se podía hacer muy poco, pero por lo menos algo era que los estaba ayudando y no se sentían excluidos del sistema. Que a veces es eso lo que pasa en las familias indigentes o en las familias pobres, que se sienten excluidos de todo tipo de sistemas, que nadie los acepta como son porque son pobres. Entonces ahí está la campaña que tiene que hacer cualquier Estado desde el punto de vista social, relacionado con educación y con trabajo, de incluir a todas aquellas personas. Siempre tenemos que tener un servicio inclusivo, donde no hay que olvidarse de las personas que van más lento y no hay que olvidarse de las personas que no tienen.
¿Por qué? Porque también existen y forman parte de nuestra república, en este caso nuestra República Argentina, y hay que trabajar para todos, y que todos podamos, por lo menos esa desigualdad que cada vez sea menor. Esto habla los índices que están relacionados con el mercado laboral, la educación y la distribución de la riqueza. En la distribución de la riqueza, recordamos este concepto, son todos los ingresos que recibe el Estado a través de distintos tipos de servicios. Pueden ser tasas, impuestos o servicios que presta el Estado, como por ejemplo YPF, Aguas Argentinas, AISA se llama ahora, y muchísimos otros servicios que ofrece el Estado. Esos ingresos los tiene que distribuir. Y la distribución tiene que ser de manera tal que esta desigualdad que estamos hablando, estas brechas que existen en los distintos niveles sociales, indigentes, pobres, no pobres, esas brechas, esas desigualdades sean cada vez menores. Lamentablemente todavía existen, pero hay que trabajar para que estas brechas cada vez sean menores. Y desde el punto de vista económico, y especialmente desde el punto de vista económico-político, se analizan todo este tipo de situaciones para poder mejorar cualquier situación del país, no solamente la Argentina, sino cualquier país que esté en esta situación. Y lo último, presión tributaria. Según los más pobres y los más ricos en economía, tiene una visión social que promueve impuestos progresivos y no regresivos. El Estado generalmente tiene presión tributaria, y presión tributaria se refiere a que de repente sancionan distintos tipos de leyes que hacen a determinados impuestos que tienen ciertos objetivos. Como por ejemplo, el famoso mal llamado impuesto a la riqueza, que se paga por única vez, que es producto de la pandemia. El Estado está pidiendo a aquellas personas que tienen un patrimonio que superen los 140 millones de pesos en la República Argentina, que abonen un porcentaje de ese patrimonio total por única vez para poder solventar los gastos de la pandemia. Y dentro de los gastos de la pandemia está precisamente acortar estas desigualdades que existen entre los niveles sociales indigente, pobreza y no pobres. Y el coeficiente de Gini, que es lo último que nos deja, tenemos que charlar en esta oportunidad, mide la desigualdad. Entonces, si es igual a 1, todos reciben lo mismo. Ahora, si es cercano a 1, incrementa esa desigualdad de distribución, es decir, la distribución de la riqueza que existe por parte del Estado, o la distribución del ingreso que existe por parte del Estado, no es igual, al contrario, es desigual. Si es igual a 0, entonces todos reciben lo mismo. Muchas gracias, ha sido todo por hoy.